Saludos, espero que se encuentren bien. Voy a hacer un segundo intento por hacer un video introductorio al curso de Teoría de la Medida 1. ¿Qué va a caracterizar este curso? Bueno, nosotros nos vamos a enfocar precisamente en estudiar la parte abstracta. ¿Y a qué nos referimos con abstracta? Bueno, pues precisamente hay que ir un poco hacia atrás. La teoría de la medida es una rama, o se puede pensar o ver como una rama del análisis matemático, que además tiene fuertes interacciones con la teoría de conjuntos, ¿no? Se llevan muy bien, ¿no? Ahorita tal vez sea en unos momentos pertinente que lo explique. Trataré de no hacer un video tan largo como de costumbre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? ¿Cuál es la diferencia con un curso de teoría de la medida pues, normal o como lo marca el temario? El temario nos restringe a los reales y a RN generalmente. Y pues generalmente lo que se estudia en estos cursos precisamente es la medida de Lebesgue. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer la medida de Lebesgue? ¿Qué es lo que se trata de hacer aquí? Bueno, ya si usted ha llevado cursos de análisis matemático, ahí se dedicaron a estudiar por separado algunas de las características que tiene la recta. Una de las características que tiene, muy importante, es que solemos tener muy metido en la cabeza o muy claro cuál es la longitud de un intervalo, ¿no? Esto es tan importante que, por ejemplo, se induce, ¿no?, la métrica del valor absoluto de los números reales, que a cada R1 y a cada R2 nos da el real que se obtiene por el valor absoluto de la diferencia, ¿no? Eso se entiende como la magnitud de este intervalo, y ya que es la separación entre estos dos puntos. Entonces, en lo intuitivo, si quisiéramos hablar, porque aquí en la métrica, como que lo que importan son los dos extremos, ¿no? En el sentido de que queremos saber la distancia de este punto a este punto, ¿no? Como que aparentemente no es importante lo que está adentro, más que por cómo tenemos concebidas las magnitudes sobre los reales, pues ese cachito es lo que queremos que mida la distancia, ¿no? Entonces ahora, si no nos quisiéramos olvidar de la parte interior, ¿no?, si quisiéramos hablar precisamente de longitudes de intervalos, ¿cómo tendríamos que proceder? Porque intervalos hay varios en la recta, ¿no? Está los poderosísimos intervalos cerrados, están los más famosos intervalos abiertos y los llamados uñas. Y ahora sí, si quisiéramos hablar de la longitud de estos intervalos, pues ya estamos en condiciones diferentes, porque a veces los extremos no forman parte de estos intervalos. Pero la intuición nos dice que pues no debería de ser muy difícil, perdón, muy diferente, ¿no?, la longitud del intervalo AB o de la uña AB con los intervalos cerrados, ¿no?, con los intervalos abiertos. Y entonces precisamente eso es lo que hace la medida de Lebesgue, ¿no? O sea, podemos ponerlo de manera intuitiva. La medida de Lebesgue es la generada por la longitud de los intervalos. Lo voy a poner entre comillas porque eso estoy diciendo, ojalá no lo vea mi asesor de doctorado, porque se va a molestar mucho, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues
¿Quién sabe qué haga la medida del LeBeg y quién sabe dónde trabaje, ¿no? Lo que sí es buena pregunta, vamos a ponerle gamma en este. ¿Gamma tendrá como dominio toda la potencia de los reales? Ahora, como estamos midiendo de alguna manera, pues con lo que sabemos o hemos medido siempre o ha nacido para medir, pues son los reales positivos, ¿no? Como que las medidas negativas de entrada no nos interesan mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para asignarle a cada subconjunto? Bueno, de entrada, este comentario de arriba lo que pretende decir precisamente es que si le preguntamos a la poderosísima medida de LeBeg cuánto mide un intervalo cerrado, nos dirá que es lo mismo que mide un intervalo abierto o a cualquiera de las uñas. ¿Vale? Y bueno, pues el asunto es que no todos los subconjuntos de la recta pues son así de bonitos. Claro que pues podríamos, ¿no?, pensar, por ejemplo, en una familia infinita de intervalos, ¿no? Por ejemplo, la familia de intervalos de la forma n. Siempre soy muy malo para escribir estos ejemplos, pero vámonos a hacerlo mejor acá, ¿no? Pensemos precisamente en los intervalos uno y uno, ¿no? Y entonces, pues, este conjunto, ¿no?, que sería la unión de n igual a 0 hasta infinito, lo que necesitamos es que n siempre sea par. Y ahora sí salió bien con el dibujito. Yo les recomiendo mucho que hagan dibujos para darse intuición, ¿no?, para observar las cosas. Tenemos este conjunto y bueno, pues ¿cómo queremos medirlo? Pues si la medida de LeBeg se porta bien, digo, y si no se portara así, la verdad es que la tiraríamos a la basura. Pues a este conjunto pues le deberíamos de asociar una sumota, ¿no? Una sumota, pues, de lo que sí conocíamos o como lo hemos venido haciendo, ¿no? Ya que a cada intervalo se le estaba asignando la longitud, así como con la resta del valor absoluto, pues aquí sería el mismo asunto, que sería 2n más 1 menos 2n, y bueno, ocupando todo mi cerebro, me sale que esta cuenta es así, y bueno, pues entonces esto es un valor infinito, y es que agarramos unos intervalos bien gordos, ¿no? Ahora, pues aquí a lo mejor uno dice se desbordó la situación, ¿no? Un ejemplo un poquito más difícil, a ver si me sale otra vez. Es decir, ¿qué onda si ahora pensamos, voy a poner el 0 hasta acá, el 0 no, voy a poner el 1 acá, y pues pensemos en la sucesión 1 entre n. Tenemos un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, y así se va. Ahora, ¿por qué estoy pintando esto? Pues queremos ahora precisamente cuánto mediría, ¿no?, si nos tomáramos primero solo esta parte, y luego y luego y así iríamos tomando cada vez uno más chiquito. Bueno, a lo mejor la medida de la unión, entonces ahora, pues lo que decimos es, mira, está dentro del intervalo 0, 1, entonces, quién sabe cuánto mida, pero tiene que medir a lo más 1, ¿no? De hecho, aquí es ahora sí un poco más difícil, a ver si nos sale esto. Por ejemplo, cuando n vale 0, pues este es el 1. Y entonces de este lado debería de ser algo así, ¿no? Espero que me salgan bien las cuentas y si no, como de costumbre, déjenlos en los comentarios y lo arreglamos, ¿no? Pero lo importante aquí es un tanto más la idea, y cuando lo veamos lo prepararé muy formalmente.
de cómo estamos midiendo aquí, ¿no? Y es con los intervalos. Y precisamente pues de esta manera tendríamos que la medida de este objeto es de esta forma, ¿no? O sea, y bueno, pues entonces mientras las cosas se puedan expresar en intervalos, todo está bien, pero entonces justo es cuando comienza la fiesta, porque vienen pues cosas que son un poquito más difíciles, ¿no? Más difíciles de expresar. Por ejemplo, el conjunto de Cantor. Les recuerdo que el conjunto de Cantor es este de ir retirando las partes intermedias del intervalo unitario. ¿Y por qué lo estoy dibujando? Pues porque precisamente este va a ser uno de los primeros monstruos que se van abordando, ¿no? O sea, aquí es, quédate con la parte, bueno, le quitas esa, aquí. Entonces aquí también habría que quitar las terceras partes intermedias de cada uno de los dos intervalos y luego hay que aplicársela a este mismo, de esta misma manera, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, bueno, este podríamos llamarlo, que es el E0, el E1, el E2, el E3, sucesivamente, y entonces el conjunto de Cantor se define como la intersección de todos estos conjuntos, ¿no? Y bueno, pues este sí ya no es un intervalo y muy difícilmente se puede expresar, la verdad es que no se puede, como unión de intervalos, ¿no? O sea, lo estamos haciendo una intersección aquí, pues cada punto tendrá que pasar por todas estas corchetitos, ¿no? Que se van haciendo. Entonces una buena pregunta es, ¿cuánto mide el Cantor? ¿Qué valor le asigna a la medida de Lebesgue? ¿De entrada puede hacerlo? Resulta que sí. La medida de Lebesgue, vamos a ver, la vamos a construir con un teorema abstracto, vamos a ver precisamente, vamos a ir poco a poco, ¿no? Aquí lo que queremos es ver dónde trabajan las medidas. Esa es una de las partes bien importantes del curso. Y entonces vamos a empezar al revés, ¿no? En la matemática cuando se enseña siempre se empieza al revés, ¿no? O sea, porque aquí el asunto sería pelearnos, ver dónde la podemos hacer trabajar, pero pues mejor, como ya sabemos por la historia cómo fue el desarrollo, comencemos de la manera más suave, ¿no? O bueno, eso se piensa, pues, ¿no? Entonces, el temario se abre precisamente con el estudio de las sigma álgebras. Y esto se hace, pues, porque las medidas van a trabajar muy bien ahí. De hecho, el teorema de Kara-Teodori lo que nos dice es que cuando ciertos conjuntos, ¿no?, se portan bien con la medida, van a formar una sigma álgebra, o sea, en el ambiente idóneo. ¿Qué es una sigma álgebra? Eso podemos definirlo muy rápido, ¿no? Entonces, un subconjunto de la potencia de un conjunto no vacío se llama sigma álgebra si y solo si cumple varias propiedades, ¿no? La primera propiedad va a ser que tanto el vacío como el total son elementos de la sigma. La segunda propiedad va a ser que si A es un elemento de sigma, entonces el complemento conjuntista de A vuelve a ser un elemento de sigma. Y la tercera propiedad es que son cerradas bajo uniones o intersecciones contables. Es lo mismo, ¿no? Por las leyes de De Morgan y al ser cerradas bajo complementos. Entonces vamos a ponerlo aquí. Si AN, con n corriendo desde 0 hasta infinito, es una sucesión de conjuntos en la sigma álgebra, entonces la unión de estos AN vuelve a estar en la sigma álgebra. Las sigma álgebras son el lugar donde mejor trabajan y precisamente habrá unas sigma álgebras que nos interesen más que otras, ¿no? Muy bien, teniendo este concepto, viendo muchos ejemplos, viendo maneras de construirlas, maneras de caracterizarlas, ahora se monta la estructura sobre un conjunto y es donde comienza el estudio
de los espacios medibles, ¿no? Un espacio medible no será más que un conjunto con una sigma álgebra y pues también nos gustará compararlos y por lo tanto se hace a través de funciones que preserven la estructura y en este caso serán funciones medibles. Muy bien. Y ahora sí, entonces, pues se puede abordar, ahora sí ya nuestro tercer capítulo, nuestro tercer parágrafo de estudio será el concepto de medida. Y aquí es justo donde vamos a meterle las manos a ver cuándo se puede garantizar la existencia de una medida en general, ¿no? De ahí vamos a ver los teoremas de Kara-Teodori, son dos teoremas que nos ayudarían a construir medidas abstractas y que además nos van a dejar ver dónde se trabajan bien y con la cual en esta parte se va a construir. Siempre hago el mal chiste de que en el temario se dice que no abundemos en la existencia de la medida de Lebesgue, y entonces yo copiándole al peje digo que pues sí, pero el PRI abundó más en la existencia de cosas que no existen como el chupacabras. Y bueno, pues aquí una de las cosas que brotará automáticamente es una sigma álgebra muy bonita, que la vamos a estudiar antes, pero aquí es donde se ve muy estelar, ¿no? Son los conjuntos Borel de la recta, que son la menor sigma álgebra que contiene los conjuntos abiertos de la recta. Y de hecho, pues, si quitan la palabra la recta y ponen el conjunto, y lo tenían antes con la topología, pues la definición de conjunto Borel es general, ¿no? No necesita... Más bien, lo único que necesita es la noción de la topología para hablar de abiertos. Entonces, si tienen además métrica, ya tienen la topología, automáticamente tendrán esto de los Borel, ¿no? Ahora, los Borel son tan buenos que los vamos a estudiar precisamente en alguna parte más adelante. Aquí justo en el capítulo C vamos a resolver mucho del concepto de medida en el asunto de decir pues cómo son, cómo se mueven, qué hacen, ¿no? Sus propiedades básicas. Después nos vamos a ir, ya que tenemos el concepto de medida es suficiente para desarrollar la teoría de la integración. Y como tal, pues ahí nos vamos a esforzar por recrear muchos de los teoremas que se recrean en cálculo 2 y 4, ¿no? Pero ahora, pues con nuestra medida, vamos a integrar con la medida que tenemos. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, pues después de la teoría de la integración, vamos a construir objetos con las medidas y unas cosas que se llaman submedidas. Aquí le vamos a entrar un poco al análisis funcional, no se preocupen, vamos a generar el material suficiente y necesario si no hay una injusticia que necesite un paro o si no hay algo que se nos atraviese, para pues, mezclar matemáticas, ¿no? Yo considero que es muy importante que no veamos cada rama como aislada, sino que veamos cada rama cómo puede interactuar con otras áreas de la matemática. Después de eso, vamos a ir por los teoremas de Radon-Nikodym. Y aquí es una cuestión de relacionar medidas, ¿no? Precisamente ya habremos visto a estas alturas del partido que un espacio de medida es de esta forma, ¿no? Un conjunto, una sigma álgebra y una mu que a cada elemento de la sigma álgebra le asocia un real. Pues se puede tener el mismo espacio medible, es decir, el mismo conjunto y la misma sigma álgebra, y tener dos medidas distintas. Y entonces otra vez, ¿no? Puede que haya relaciones entre ellas. En este caso, vamos a decir que una es absolutamente continua respecto a la otra si los nulos de una están contenidos en los nulos de otra, es decir, los conjuntos que miden cero, ¿no? O sea, si el que para lambda mida 0 obliga que para mu mide 0 también, entonces aquí se dice que mu es absolutamente continua respecto a lambda. Y aquí viene el poderosísimo teorema de Radon-Nikodym, que lo que nos dice es que así existe una función
medible, signifique lo que signifique eso ahora, de reevaluada, y de tal forma que, ¿qué? Pues precisamente la mu en un conjunto A se puede rescatar a partir de integrar sobre ese conjunto la función f respecto a la otra medida, ¿no? Aquí yo he de haber puesto un cuantificador, luego soy medio puritano, no sé si funcione, permítanme, voy a poner esto acá abajo. Y el cuantificador, ¿para qué es? Pues para los elementos de la sigma álgebra, ¿no? Porque son donde las medidas saben trabajar. Vale. Muy bien. Y pues si nos da todo tiempo, vida, pues vamos a ir sobre un tópico que son estructuras Borel. ¿Y esto por qué? Pues porque es muy importante, ya que aquí hay investigación, ¿no? Va a ser a modo de introducción. Se van a mostrar los tópicos más básicos y que podamos entender todos y todas a partir de lo que hemos estudiado, ¿no? Pero aquí hoy en día hay gente que ha trabajado, pueden googlearlo para que yo ya no extienda este video, como Sugao, Kehris, nuestro santo, que es Hort, y otros, ¿no? Hay, por ejemplo, sí, esto es una área muy productiva. Básicamente es algo así como preguntarse qué onda con la clasificación de ciertas cosas en matemáticas, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede pensar qué tan compleja es la relación de isometría entre espacios métricos o la relación de isomorfía entre grupos, ¿no? De repente esto suena muy raro porque es así como, oye, pero los grupos y los espacios métricos son clases. Resulta que sí, pero que se pueden encontrar conjuntos a los cuales se les puede dotar de una estructura Borel, y ahí entonces con la complejidad Borel se puede estudiar la complejidad de nuestras relaciones, ¿no? Ya que, otra vez regresando al principio, ¿no? Cuando hablábamos de cómo son los subconjuntos de la recta, pues resulta que aquí hay desde cosas bonitas hasta cosas hermosas, hasta cosas que son horripilantes, ¿no? Precisamente en esta, como de saber cómo son, una de las cosas que vamos a ver es que los Borel de la recta están contenidos propiamente. O sea, los Borel son conjuntos bastante bien manejables. En el lenguaje, en la jerga de la teoría descriptiva se dice que tienen muchísimo grado de definibilidad, ¿no? Esto lo veremos con un poco más de calma. Y precisamente aquí es donde brilla la existencia ¿cómo se dice? Consecuencia del axioma de elección, ¿no? De un conjunto que lleva el nombre de su descubridor, ¿no? Vitali. Que precisamente a este conjunto, si nosotros o nosotras le preguntáramos a la medida de Lebesgue, les recuerdo acá esta medida de Lebesgue, oye, ¿qué onda? ¿Cuánto mide el Vitali? Pues esta no sabe qué hacer, no tiene ni la más mínima idea, y es porque este conjunto va a romper las reglas que necesitan los conjuntos para podérseles asignar un valor. Bueno, ya me inventé un charote, espero que les guste. Son todos bienvenidos y bienvenidas en el curso. Aceptamos oyentes y pues nos videamos.